¿Tienes dolor en la espalda baja y no sabes por qué? ¿Pasas horas frente al computador, estiras un poco, pero aún el dolor sigue? La verdadera causa podría estar oculta, internamente, no en tu espalda, en un músculo que de hecho muchos conocen, pero pocos entienden de verdad, que la mayoría trata de forzar estirándolo, pero que realmente no va a funcionar. Su nombre es el psoas y es el principal flexor de la cadera. Hoy vamos a hablar de cómo este músculo profundo puede afectar tu zona baja de la espalda, tu postura e incluso tu energía. Es un músculo que te ayuda a levantar la pierna al caminar, estabiliza tu columna cuando estás de pie y hasta participa en pequeños movimientos de rotación. Pero cuando pasamos mucho tiempo sentados, tiende a cortarse y acumular tensión, lo que termina alterando tu postura más o menos así. Lo que te coloca en una posición que muchas personas ni siquiera saben que tienen o que incluso pueden considerar atractiva. De hecho, sí, este tipo de posición con la cadera inclinada hacia adelante es más frecuente en mujeres que en hombres y tiene un componente cultural. Y aunque esto que acabo de decir pueda parecer gracioso, la verdad es que es una muestra de que tu cuerpo está fuera de balance, fuera de alineación, y eso pues simplemente puede causar dolor. ¿Cómo saber si este músculo está cortado? Definitivamente la más importante es la evaluación visual. Si tenemos una postura similar a la que les estoy mostrando en este momento, es muy probable que este músculo esté acortado. ¿Cómo afecta el estrés al psoas? De hecho, es un músculo que responde muy mal al estrés, tiende a cortarse y a prepararse para estar activado. Y mucha gente pierde demasiado tiempo tratando de estirarlo. Y ojo, no estoy diciendo que los estiramientos estáticos no funcionen. Estirar de forma pasiva sirve, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Tu sistema parasimpático. Por eso primero tenemos que relajar nuestro cuerpo. Y por eso te voy a proponer estos 3 ejercicios que te van a ayudar precisamente a ajustar tu postura, estabilizar la pelvis y efectivamente hacer que el psoas se relaje. Vamos a verlos. Respiración diafragmática. Este ejercicio ayuda a relajar el sistema nervioso y a devolver el control a tu pelvis y la columna a través de la respiración. Túmbate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados. Coloca tus manos a los lados de las costillas. Inhala por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen y las costillas. Siente cómo tus manos se separan. Exhala suavemente por la boca. Haz 10 respiraciones conscientes. La respiración diafragmática reduce la tensión crónica en el psoas y mejora la coordinación entre el diafragma, el core y la pelvis. Respirar bien cambia tu postura desde dentro. Este ejercicio es el primer paso para recuperar una base estable y funcional. Posición de descanso reconstructiva. Una forma simple de soltar la tensión lumbar y relajar el psoas sin esfuerzo. Acuéstate boca arriba. Coloca las piernas sobre una silla. Manos sobre las costillas. Respira profundo y mantén esta postura de 3 a 5 minutos. Al reducir la tracción lumbar y dejar que la pelvis repose, el psoas sale del estado de defensa constante. Solo con la posición y la respiración ya estás facilitando su función real, estabilidad y movilidad eficiente. A veces no hay que hacer más, solo dejar de hacer tensión. Variante número 1. Activa suavemente el core profundo y fortalece la estabilidad pélvica. Misma posición, con un cojín o foam roller entre las rodillas. Mantén una presión ligera sin apretar. Respira profundamente durante 3 a 5 minutos. Al activar los aductores y el suelo pélvico con esta presión controlada, se promueve una coactivación funcional entre los músculos que trabajan junto al psoas. Esto facilita que él deje de estar sobrecargado. Es una acción pequeña, pero que le da a tu cuerpo un mensaje claro. Puedes soltar. Variante número 3. 90-90. Activa los isquiotibiales para estabilizar la pelvis y liberar el psoas de tareas que no le corresponden. Lleva talones cerca de los glúteos. Inhala, exhala haciendo retroversión pélvica. Eleva caderas unos centímetros. Mantén 3 respiraciones y baja lento. Repite de 5 a 6 veces. Los isquiotibiales, cuando se activan correctamente, ayudan a colocar la pelvis en una posición más neutra. Esto permite que el psoas trabaje como debe, facilitando la flexión de cadera y estabilizando sin cargar la zona lumbar. Este no es un puente clásico, es una reeducación postural en movimiento.
Si lo deseas, también puedes hacer este ejercicio contra la pared. Tu cuerpo lleva tiempo enviándote señales. Ese dolor de espalda no es normal y no debería estar allí todos los días. Puedes empezar haciendo estos ejercicios, respirando mucho mejor, tratando de tomar pausas activas y verás unos grandes cambios. Por eso guarda este video para que puedas revisar de nuevo los ejercicios cuando quieras. Compártelo con un amigo o con una amiga que tenga esta posición, que seguramente le va a ser muy útil. Y finalmente, cuéntenme en los comentarios si alguno de ustedes ha sentido más dolor de espalda en un lado que en el otro. Porque si es así, les voy a preparar un video con un patrón postural muy común que se refleja en dolores como por ejemplo un lado de la espalda, un lado del cuello o un lado de la caja torácica. Nos vemos en el próximo video.